Bueno, regresamos. Después de toda esta explicación, todos esos esclarecimientos tan vitales, tan importantes, una vez más yo quiero recordar el texto del libro Cristo en su santuario y también está en el libro El Evangelismo, página 165. En Cristo en su santuario está en la página 7, párrafo 4, y dice: la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. La correcta comprensión de qué? Del ministerio de Jesús en el santuario celestial. Por eso es tan importante que tengamos bien entendido, bien comprendido este tema. Vamos pues para la pregunta número 2. La segunda pregunta, aquí vamos a buscarla. ¿Qué hacía luego el sumo sacerdote con el macho cabrío? Podríamos decir la cabra de sexo macho, de sexo masculino, mejor. ¿Qué hacía luego el sumo sacerdote? En este caso era Aarón, con el macho cabrío sobre el cual había caído la suerte por Jehová. Levítico 16:15. Y dice: el sumo sacerdote degollaba ese macho cabrío por los pecados del pueblo. Mucha atención, mucha atención. Vamos pues a leer el texto. Dice: después degollará el macho cabrío en expiación, limpieza, purificación. Expiación significa eso, limpieza, purificación. Mira, yo te recomiendo que te leas todo el capítulo 16 de Levítico y tiene ese título: el día de la expiación, el día de la purificación, de la limpieza, del pecado. Bueno, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Observa, él ya había hecho por sí mismo, ahora era del pueblo. Y llevará la sangre detrás del velo. ¿Qué significa detrás del velo? ¿Qué había detrás del velo? El lugar santísimo. Y el único mueble que había allí, en el lugar santísimo, era el arca de la alianza. ¿Y qué contenía el arca? Por acá hay una representación aproximada de lo que podría haber sido el arca. Contenía las dos tablas de piedra en las cuales Dios grabó con su propio dedo los 10 mandamientos de su ley. Vamos a ir atando cabos, ¿cierto? Vamos a ir eslabonando los eslabones de la cadena de la comprensión, porque la comprensión correcta de todo esto, para poder comprender correctamente el ministerio de Jesús en el santuario celestial, es el fundamento de nuestra fe. Esto es sumamente importante. Entonces, vuelvo a reincorporar la idea. Después Aarón degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro que había presentado consigo mismo ahí mismo en el lugar santísimo, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Esto es sumamente importante. Esto es sumamente importante y tiene que quedar bien claro y bien comprendido en nuestra mente. Vamos a leer la pregunta tercera para llegar a un detalle adicional. Vamos para la tercera. Bueno, en primer lugar,
de la respuesta de la 2 era que el sumo sacerdote degollaba ese macho cabrío por los pecados del pueblo. Pero en la tercera se pregunta, ¿qué hacía con parte, no? Con una parte de la sangre del macho cabrío degollado. Acabamos de leer en Levítico 16:15. Una vez que hubiese entrado al lugar santísimo, de esa sangre esparcía con su dedo 7 veces sobre el arca y delante del arca. ¿Por qué sobre el arca? ¿Y por qué delante del arca? Pues la desobediencia a la ley de Dios exige y reclama, cuesta el costo de desobedecer la ley de Dios es la sangre del transgresor. Y la Biblia nos dice que la vida está en la sangre. De esa manera, al requerirse la sangre del transgresor, de esa manera se está pagando la deuda con la propia vida de la persona transgresora. Esto es sumamente importante. Vamos a vamos a reforzar un poquito la idea. Encima del arca, él tenía que asperjar o tenía que lanzar 7 veces. Para Dios el número 7 es el número de la perfección. Muy bien, y esto es sumamente importante y esto es muy bonito. Tenemos aquí el comentario bíblico adventista. Voy a entrar aquí a lo que comenta el comentario bíblico adventista acerca de Levítico 16:16. Del 15, era en el 15. Aquí lo tenía seleccionado ya en el 15. Bueno, no demoró nada. Dice, los comentarios dicen, luego de haber concluido el servicio del becerro, Aarón traía el macho cabrío de Jehová o por Jehová, que era para la expiación, o sea, para la limpieza, para la purificación por el pecado. Era una única vez al año que toda esa ceremonia se realizaba y lo degollaba. Y recuerda que ese degüello se hacía en el altar del sacrificio, que era enorme, 2,25 metros por 2,25, y que ese altar estaba afuera. Tienes que tener todo esto muy claro. Ahí está el sacerdote en el altar enorme afuera del recinto sagrado, en el patio o atrio. Muy bien. Y dice, entonces llevaba su sangre dentro del lugar santísimo y la rociaba así como había rociado la sangre del becerro, una vez sobre el propiciatorio y 7 veces delante del mismo. Rociaba la sangre del macho cabrío en los mismos lugares donde había rociado la sangre del becerro. Esto es muy importante. Ahora tú estarás diciendo, pero aquí hay una confusión. Aquí hay algo que yo no entiendo. Yo acabé de decir que la Biblia dice que la desobediencia de esa ley que está ahí dentro del arca exige, reclama, cuesta la vida del desobediente. Si esa sangre, ese animal simbolizaba a Jesús, y si esa sangre simbolizaba la sangre de Jesús, ¿qué te hace entender y en qué debes reflexionar en este momento tan importante? Si Jesús nunca cometió ningún pecado. La sangre requerida era la sangre del transgresor. Una vez más, lo he mencionado varias veces y creo que lo leí en una ocasión,
pero lo voy a leer de nuevo, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, significa con nuestra misma naturaleza pecaminosa caída, pero sin pecado. Nunca tuvo mancha, nunca tuvo pecado, porque nunca cedió a la desobediencia. Aquí en Juan, en el capítulo 8, Jesús le hace una pregunta a sus enemigos, y es una pregunta que solo él puede hacer. Y recuerda que sus enemigos, los sacerdotes, los líderes de la nación judía, estaban sedientos de su sangre, de su vida, querían matarlo. Y les hizo esta pregunta, Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye? La palabra original, el enyo, en el griego significa acusa. ¿Quién de vosotros me acusa de algún pecado? Cayó el silencio sobre la asamblea. Esos sacerdotes entendieron en ese momento que estaban delante de la pureza infinita, de la santidad eterna. No tenía mancha, no tenía ningún pecado. Contra Jesús en los 7 tribunales por los cuales pasó entre la noche del jueves y casi hasta el mediodía del viernes, en esos 7 tribunales, ni una sola de las acusaciones que le hicieron se pudo comprobar, y finalmente fue condenado no por haber violado la ley de Dios, sino porque afirmó que era el Hijo de Dios. Por eso lo condenaron a muerte. Ahora, todo eso para ti, ¿qué significado y qué importancia tiene? Todos hemos desobedecido esta ley en mayor o menor grado, con mayor o menor frecuencia, con mayor o menor gravedad. Pecado es pecado. Pero Jesús nunca la desobedeció. A su pregunta, ¿quién de vosotros me acusa de algún pecado?, el silencio cayó sobre la asamblea. Los sacerdotes se enmudecieron. ¿Qué significa eso? Que solamente un ser divino, porque Jesús es divino, es Dios, y sin pecado, a pesar de que era un hombre con una naturaleza pecaminosa caída, que no hubiese pecado, divino, humano, la humanidad de Jesús te une a la divinidad. Y de allá para acá, su divinidad une la divinidad del Padre a la humanidad. Es el puente perfecto. Por eso Jesús es el verdadero Pontifex Maximus, el sumo puente o el sumo pontífice entre el cielo y la tierra, y entre la tierra y el cielo. Inocente, 100% inocente, puro, 100% puro, santo, 100% santo. Nunca ni siquiera un leve pensamiento malo o de inmundicia lo permitió que llegara a su mente. ¿Cuánto valor tienes tú para Jesús y para el Padre? ¿Cuánto está costando tu salvación? El costo más elevado que Dios podía pagar para salvarte, lo pagó al entregar a su Hijo para salvarte a ti, entregó el cielo entero. Y por cierto, esto demuestra que si Jesús, un ser humano, pudo vivir en la tierra sin pecar, el ser humano también puede vivir obediente a la ley de Dios. El cómo y el cuándo lo estudiaremos en el capítulo La Victoria. Ya llegaremos allá. Muy bien,
Qué reflexión tan delicada, tan importante. Un inocente pagando y siendo culpado y siendo castigado por la culpa del culpable, valga la redundancia. Yo soy culpable de la desobediencia a la ley de Dios. Soy un transgresor de la ley de Dios. El apóstol Pablo dijo, de los pecadores yo soy el primero. Y todos hemos violado esa ley. Pero un inocente, el inocente, inmaculado, sin mancha, Hijo de Dios, pagó para poder salvarte a ti y a mí. Vamos a darle la verdadera importancia a el valor que Dios nos da, cuánto eleva nuestra autoestima ante los ojos de Dios, el valor que Dios le da a un alma, cuán preciosas son las almas para Dios. Pues bien, vamos pues a la pregunta número 4. Al esparcir una parte de la sangre del macho cabrío sobre el arca, en realidad, ¿qué había hecho el sumo sacerdote? Levítico 16:16. Vamos a leerlo. La respuesta dice, al esparcir en el lugar santísimo, recuerda, mantén en tu mente ahí a Jesús, al sumo sacerdote Aarón, Aarón, manténlo ahí en el lugar santísimo, al esparcir una parte de la sangre del macho cabrío, cuya suerte había caído por Jehová, sobre el arca que contenía los 10 mandamientos, el sumo sacerdote estaba purificando el santuario terrenal de los pecados del pueblo de Israel. Muy bien, vamos a leerlo. Léete todo el capítulo 16 de Levítico, pero vamos a leer ese versículo 16 y vamos a ver también el comentario bíblico adventista sobre ese Levítico 16:16. Muy bien. Entonces lo leo. Dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de las impurezas, ¿qué más? De sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Así purificará el santuario. Muy importante. Para los judíos, bueno, voy a leerlo del comentario bíblico adventista que se expresa mejor que mi persona. Y si tú no eres adventista del séptimo día, ten en cuenta esto. Única iglesia en el planeta Tierra que enseña esto. Única iglesia que tiene la enseñanza de la doctrina bíblica de la ministración del ministerio de Jesús en el santuario celestial. Única en el mundo. Eso dice mucho. Muy bien, leo el comentario. En cualquier momento del año, cuando un pecador presentaba su ofrenda y confesaba sobre ella sus pecados, se hacía una expiación, está entre comillas, una limpieza, una purificación por él. Era perdonado. Tenemos aquí los textos de Levítico 4:20, 4:26, 4:31, 4:35, 5:6, 5:10, 5:13, 5:16, 5:18 y Levítico 6:7. Por la administración de la sangre de la ofrenda y por el acto de quemar parte de ella sobre el altar, y también algunas veces por el hecho de que el sacerdote comiese parte de la ofrenda, el pecado era transferido simbólicamente al santuario. Sin embargo, no se había logrado así la expiación total.
aunque sus pecados habían sido perdonados, la persona debía continuar en el camino de la obediencia, obvio. Si no lo hacía así, y si en el día de la expiación no afligía su alma, todos esos pecados que habían sido perdonados volvían sobre él y debía morir. Ezequiel 18:24, 33:13. Su única seguridad estaba en perseverar hasta el fin. Mateo 24:13. Entonces y solo entonces podía esperar ser salvo. Literalmente Jesús, cuando dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, Mateo 24:13, el que perseverare en obedecer y obedecer y obedecer. ¿Qué acontece si cae una u otra vez o muchas veces? Si vuelve y se arrepiente y vuelve y confiesa su pecado y se aparta de él, el Señor hace de cuenta que nunca hubiese pecado, porque Jesús ya pagó por todas esas caídas y recaídas. Pero no vayas a confundir las cosas. Debemos hacer todo lo posible para no desobedecer la ley de Dios. Y primera de Juan 1:9 dice que si de alguna manera el enemigo nos vence y caemos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, purificarnos de toda maldad. En el día de la expiación, el día de la expiación final, o sea, de la purificación final del año y completa de todos los pecados confesados y perdonados durante el año, Hebreos 10 del 1 al 3, la sangre del macho cabrío de Jehová simbólicamente quitaba esos pecados del santuario, haciendo asimismo expiación por el recinto. También el santuario quedaba libre de pecado. En el primer día del séptimo mes se tocaban las trompetas para llamar la atención del pueblo al día de la expiación. En realidad esas trompetas se iban tocando desde el primer día del mes, en el primer día del mes séptimo, se iban tocando en realidad hasta llegar al día 10, todos los días se tocaban como para ir dándole la importancia, la seriedad que el acontecimiento requería, porque era el día de la purificación anual de todos los pecados de Israel. Y a medida que iban pasando los días, al tocar esas trompetas y escucharlas día tras día, la expectativa y la expectativa en primer lugar, sobre todo el pueblo, era mucha, porque para el día de la expiación como tal, que era el día 10, ellos tenían que haber afligido lo suficiente sus almas, muchos de ellos a través del ayuno, la oración, la confesión, el arrepentimiento, etcétera, y algunos hacían otras cosas, pues bien, que están en la Biblia, que son bíblicas y aprobadas por Dios, obviamente, debían llegar al punto de tener la certeza de que no tenían ningún pecado sin confesar y de que no estaban practicando ninguno de esos pecados, porque si estuvieran en pecado, el día de la limpieza, el día de la purificación no les serviría de nada. Muy bien, cuán importante es todo esto. Tienes que ir pidiéndole a Dios, órale al Señor, para que vaya colocando todas estas piezas del rompecabezas en su lugar en tu mente para que podamos estudiar satisfactoriamente la purificación del santuario celestial. Bueno, hasta aquí llega la segunda parte, segundo segmento. Ya viene la tercera.